Hey chicos y chicas del canal, que estamos en un nuevo vídeo. Y aquí tenemos el XPD Iophone 1. Finalmente lo tenemos. Esto es uno mío personal, o sea, me lo he pedido de manera personal para que trasera un unboxing también un poco y que podáis ver cómo se abre. Esto es el unboxing, luego haré una review, ¿vale? Pero vamos a abrirlo, ¿vale? Que por si no lo sabéis, yo lo he pedido en negro. Ahí en negro, si lo podéis apreciar. No sé si podéis apreciar, bueno, sí. Se puede apreciar que es negro. Vamos a abrirlo, ¿vale? Muchos me preguntaréis cómo se abre. Y se abre con esta pestañita, donde pone la flecha. Con esta pestañita es donde se abre, ¿vale? Tenemos que dar con cuidado porque ha habido casos en el que se ha arrancado la pantalla y eso, bueno, nosotros lo cubre la garantía, pero difícil va a ser reparar. Entonces, hay que darle con mucho cuidado, agarrando la pantalla para evitar que se despegue. Vale, tiramos de la pestañita. Vale. Y ya lo tendríamos abierto. Se abre como un iPhone, ya te digo, se abre como un iPhone. Y pues aquí lo tenemos en color negro. Te viene solo, ya te digo, el embalaje y el móvil, no te viene en la caja. Nada más te viene el embalaje y el móvil, no te viene ni siquiera ni instrucciones. Y aquí lo tendríamos, el XPD Iophone 1, que pues se ve bastante chulo. Lo he pedido en negro, no lo he pedido en verde como aparecía ahí en alguno de los vídeos. Incluso en el vídeo promocional, que os dejaré en la descripción, aparecía en verde, pero yo lo he pedido en negro porque me gusta más el negro. Aclararon que también mi teléfono real es negro, o sea que lo he pedido también en negro, y además que el negro mate este me gusta mucho. Unas cosas que me he dado cuenta, porque esto lo he puesto ahora, es que, por ejemplo, lo que es el tema del móvil está un poco doblado. Esto pasa de manera muy rara, pero es claro que es un detalle mínimo, por lo tanto no es un detalle que haya que echarle mucha cuenta, la verdad. Igualmente no es algo que afecte mucho, pero bueno, si os preocupa, pues yo la verdad lo pediría en otro color, pero bueno. En este caso estamos para hablar de la realidad y bueno, de mis opiniones, y bueno, aquí estamos. Y se ve bastante bien, el móvil se ve bastante bien. La verdad que el logo no es plateado, ¿vale? El logo no es plateado como en el Pro. El Pro sí te trae el logo plateado, bueno, y el Easy Move Air te lo trae plateado, pero en este caso en el XPD Iophone te lo trae en negro también como el teléfono. Lo que pasa es que no sé si se aprecia porque la iluminación que tengo es bastante mala. A ver, voy a encender algún momento, me aprecia mejor el teléfono. Como me he dado cuenta, el logo también es negro, pero es de un rotulador, no es un logo así que haya sido pintado en negro, es un rotulador. Y lo que es la unidad sí está marcado en plateado, porque es algo que se tiene que ver por si, por ejemplo, lo vas a reparar, y entonces pues para que ellos sepan qué unidad es y sepan a qué propietario se trata. Y la pantalla, ¿vale? Esto es un review rápido, luego haré un review más en profundidad. La pantalla es de no un panel peleado como en las primeras unidades, porque eso se acabó quitando porque debido a una sugerencia que me hicieron, entonces lo acabé quitando. Pero hay que tener en cuenta que esto está bastante mejor sin el panel pelea que con el panel pelea, pues se solía caer la pantalla cada vez que tú lo caías. Una vez estaba probando uno, vamos, cuando recién se lanzó, estaba probando uno y de repente se me cayó el el móvil, y pues luego lo que es el panel pelea se me rompió. Y bueno, eso repararlo es fácil, le tienes que agregar un pegamento de este de Superglue, pero es mucho mejor que no tenga el panel pelea, primero porque te ahorras imprimir una pieza, ¿vale? Que, por si no lo sabéis, eso está imprimido en 3D y yo creo que está impreso bastante bien. Además de que se nota mucho más de calidad. Y bueno, y no hay que seguir ningún paso más.
así esto es nada más el unboxing, o sea, nada más viene el embalaje y punto. O sea, no te vienen ni tan siquiera las instrucciones, cosa que están viniendo ahora en todos los Easy Moves, te vienen las instrucciones y pues es lo único que te viene, no te viene ningún recubrimiento, ninguna caja, no te viene ningún accesorio, nada, el móvil y ya está. Además de que no hace falta que venga con cable porque el cable USB-C y probablemente en tu casa pues tendrás alguno, entonces pues no hace falta ningún accesorio más, no hace falta configurar porque no, en una maqueta no hace falta configurarlo, entonces pues así estaría, así de fácil es abrirlo, o sea, es tirar de una pestañita y ya está. Y ahora pues haré la review de este modelo y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Dale like si te ha gustado y suscríbete porque de verdad me apoyas a que lleguemos a los 1000 suscriptores. Y bueno, y este será el vídeo. Adiós.